Elementos de semiología, por Roland Barthes. 4. 1. Lengua y habla. 2. Perspectivas semiológicas. 1.2.1. La dimensión sociológica del concepto lengua-habla es evidente. Desde el primer momento se ha puesto de manifiesto una clara afinidad entre la lengua sausariana y la concepción durkheimiana de la conciencia colectiva, independiente de sus manifestaciones individuales. Se ha hablado incluso de una influencia directa de Durkheim sobre Saussure. Saussure debió seguir de cerca la discusión entre Durkheim y Tarde. Su concepción de la lengua seguramente procede de Durkheim, mientras que su concepción del habla es probable que sea una especie de concesión a las ideas de Tarde sobre lo individual. Esta hipótesis ha perdido vigencia, dado que, de la idea saussuriana de lengua, la lingüística ha desarrollado fundamentalmente el aspecto de sistema de valores, y esto ha llevado a aceptar la necesidad de un análisis inmanente de la institución lingüística, inmanencia a la que la investigación sociológica es refractaria. Paradójicamente no es, por lo tanto, en el campo de la sociología donde hallaremos el desarrollo más fecundo de la noción lengua-habla, sino en el campo de la filosofía, con Merleau-Ponty, que probablemente ha sido uno de los filósofos franceses que más se ha interesado por Saussure, ya sea por haber recuperado la distinción saussuriana bajo forma de oposición entre habla hablante, intención significativa en su estado naciente, y habla hablada, patrimonio adquirido gracias a la lengua, que recuerda mucho el tesoro de Saussure, o bien sea por haber cumplido el concepto originario de Saussure, postulando que todo proceso presupone un sistema. Se ha elaborado así una oposición ya clásica entre acontecimiento y estructura, oposición particularmente fecunda en la historia. Como ya es sabido, la noción saussuriana ha conocido también un gran desarrollo en el campo de la antropología. La referencia de Saussure aparece demasiado explícita en toda la obra de Lévi-Strauss para que sea necesario insistir en este aspecto. Nos limitaremos a recordar que la oposición entre el proceso y el sistema, entre habla y la lengua, se vuelve a encontrar concretamente al pasar de la comunicación de las hembras a las estructuras de parentesco, que para Lévi-Strauss la oposición tiene un valor epistemológico. El estudio de los fenómenos de la lengua está regido por una interpretación mecanicista, en el sentido de Lévi-Strauss, es decir, una contraposición a lo que es estadístico y estructural, y la de los fenómenos del habla por el cálculo de probabilidades, macrolingüística. Por último, que el carácter inconsciente de la lengua en aquellos que recogen su habla, postulado explícitamente por Saussure, reaparece en una de las posiciones más originales y fecundas de Lévi-Strauss, según la cual lo inconsciente no son los contenidos, crítica de los arquetipos de Jung, sino las formas, es decir, la función simbólica. Esta concepción se aproxima a la de Lacan, para el cual el deseo incluso se articula como un sistema de significaciones, lo que induce o deberá inducir a describir de forma nueva lo imaginario colectivo, no a través de sus temas, como se ha hecho hasta ahora, sino a través de sus formas y funciones, o para expresarlo de un modo más claro, aunque quizá más somero, a través de sus significantes más que a través de sus significados. De estas breves anotaciones resulta evidente hasta qué punto la noción lengua-habla está preñada de desarrollos extra o metalingüísticos. Defenderemos, por lo tanto, la existencia de una categoría general lengua-habla extensiva a todos los sistemas de significación. A falta de una definición mejor, mantendremos aquí los términos lengua y habla, aunque aplicándolos a comunicaciones cuya esencia no es verbal. 1.2.2. Ya hemos visto que la distinción entre lengua y habla era esencial en el análisis lingüístico. Resultaría, por lo tanto, inútil proponer inmediatamente esta distinción para sistemas de objetos, de imágenes
o comportamientos que no han sido todavía estudiados desde un punto de vista semántico. Solo es posible prever que para algunos de estos hipotéticos sistemas cierta clase de fenómenos pertenecerán a la categoría lengua, mientras que otros pertenecerán a la categoría habla, advirtiendo que, en este caso semiológico, la distinción sausariana corre el peligro de sufrir modificaciones, las cuales se pondrán inmediatamente en evidencia. Pensemos, por ejemplo, en el vestido. Es necesario distinguir aquí tres sistemas diferentes, según la sustancia inherente a la comunicación. En el vestido escrito, es decir, descrito por una revista de modas a través del lenguaje articulado, no existe, por así decirlo, habla. El vestido descrito no corresponde nunca a una realización individual de las reglas de la moda. Es un conjunto sistemático de signos y reglas. Es una lengua en estado puro. Según el esquema de Saussure, una lengua sin habla resultaría impensable. Si por el contrario esto resulta aquí posible, se debe a que la lengua de la moda no procede de la masa hablante, sino de un grupo de decisión que elabora voluntariamente el código, y por otro lado, a que la abstracción inherente a toda lengua ha sido materializada, en este caso bajo forma de lenguaje escrito. El vestido de moda escrito es lengua a nivel de la comunicación vestimentaria y habla a nivel de la comunicación verbal. En el vestido fotografiado, suponiendo, para ejemplificar, que no vaya acompañado de una descripción verbal, la lengua emana siempre del fashion group, pero no se nos da ya en su abstracción, ya que el vestido fotografiado aparece siempre sobre una mujer individual. Lo que hallamos en la fotografía de moda es un estado semisistemático del vestido. En efecto, por una parte, la lengua de la moda debe inferirse en este caso de un vestido pseudo-real, y por otra parte, la persona que lleva el vestido, la modelo fotografiada, es, si así puede decirse, un individuo normativo, elegido en función de su generalidad canónica y que, por ello, representa una palabra cristalizada, privada de cualquier tipo de libertad combinatoria. Es decir, como ya había apuntado Trubetskoy, en el vestido puesto o real, volvemos a encontrar la distinción clásica entre lengua y habla. La lengua vestimentaria está constituida, 1. Por las oposiciones de los elementos, partes o detalles cuya variación determina un cambio del sentido. Llevar una boina o un sombrero de copa no tiene el mismo significado. 2. Por las reglas que determina la asociación de los elementos en su disposición a lo largo del cuerpo o unos sobre otros. El habla vestimentaria comprende todos los fenómenos de fabricación anómica. En nuestra sociedad ya casi no quedan, o de presencia individual, corte del vestido, grado de limpieza, de uso, manías personales, libre asociación de los distintos elementos. En lo que respecta a la dialéctica que une aquí el vestido, lengua y el vestir, habla, no se parece nada a la del lenguaje. Es cierto que el vestir parte siempre del vestido, excepto en el caso de la excentricidad, que por otra parte tiene también sus signos. Pero el vestido, al menos hoy, precede al vestir, ya que procede de la confección, es decir, de un grupo minoritario, en cualquier caso siempre más anónimo que en el caso de la alta moda. 1, 2, 3. Consideremos ahora otro sistema de significación, la alimentación. No será difícil hallar también aquí la distinción sausariana. La lengua culinaria está constituida, 1. Por las reglas de exclusión, tabúes culinarios. 2. Por las oposiciones significantes de unidades que todavía han de determinarse, del tipo, por ejemplo, de salado azucarado. Por las reglas de asociación, ya sea simultánea a nivel de un manjar o sucesivas, a nivel de un menú. 4. Por los protocolos de uso, que quizá funcionen como una especie de retórica culinaria. En lo que respecta al habla culinaria, sumamente rica, comprende todas las variaciones personales o familiares de preparación y asociación, que podría considerar la cocina de una familia, que subyace a un cierto número de costumbres
como un idiolecto. El menú, pongamos por caso, ejemplifica muy bien la función de la lengua y del habla. Cada menú se constituye con referencia a una estructura, nacional o regional y social. Pero esta estructura se llena de distintas formas según los días y los usuarios, exactamente igual que una forma lingüística se llena a partir de las libres variaciones y combinaciones que necesita un locutor para un determinado lenguaje. La relación entre la lengua y el habla sería en este caso bastante similar a la que hallamos en el lenguaje. Es, a grandes rasgos, el uso, es decir, una especie de sedimentación de las palabras, lo que constituye la lengua culinaria. Sin embargo, los fenómenos de innovación individual, recetas inventadas, pueden adquirir un valor institucional. Contrariamente a lo que sucede con el sistema del vestido, aquí falta la acción de un grupo de decisión. La lengua culinaria se constituye únicamente a partir de un uso ampliamente colectivo o de un habla puramente individual. 1, 2, 4. Para terminar, aunque de una forma arbitraria, estas observaciones acerca de las perspectivas de la distinción lengua-habla, propondremos todavía algunas indicaciones concernientes a dos sistemas de objetos, ciertamente muy diversos, pero que tienen en común el hecho de depender ambos de un grupo de decisión, de fabricación, el automóvil y el mobiliario. En el automóvil, la lengua está constituida por un conjunto de formas y de detalles, cuya estructura se establece en forma diferencial confrontando los prototipos, independientemente del grupo de sus ejemplares. El habla está muy reducida, ya que, al igual standing, la libertad de selección del modelo está extremadamente limitada. No puede referirse más que a 2 o 3 modelos, y dentro de un modelo al color o al acabado. Pero quizá debiera transformarse la noción de objeto automóvil en el hecho automóvil. En la guía automovilística se encontrarían entonces las variaciones de uso del objeto que habitualmente constituye el plano del habla. Aquí, de hecho, el usuario no puede actuar directamente sobre el modelo para combinar las unidades. Su libertad de ejecución se explica a través de un uso que se retrotrae en el tiempo, y en el seno de este uso, las formas provenientes de la lengua deben, para actualizarse, estar mediatizadas por ciertas prácticas. Para terminar, último sistema al que tenemos intención de aludir, el mobiliario constituye también un objeto semántico. La lengua está formada por las oposiciones de muebles funcionales idénticos, 2 tipos de armario, 2 tipos de cama, etc. Cada uno de los cuales, según su estilo, remite a un sentido distinto, y al mismo tiempo por las reglas de asociación de las unidades diferentes al nivel del ambiente, decoración. El habla está formada aquí tanto por las variaciones insignificantes que el usuario puede aportar a una unidad, con el bricolaje de un elemento, por ejemplo, como por las libertades de asociación de los muebles. 1, 2, 5. Los sistemas más interesantes, al menos aquellos que conciernen a la sociología de la comunicación de masas, son sistemas complejos, en los que se insertan sustancias diferentes. En el cine, en la televisión y en la publicidad, los sentidos son tributarios de un grupo de imágenes, de sonidos y grafismos. Para estos sistemas es, pues, prematuro establecer la clase de los hechos de la lengua y la de los hechos del habla, hasta tanto no se haya decidido si la lengua de cada uno de estos sistemas complejos es original o simplemente compuesta por las lenguas subsidiarias que participan en ellos, y hasta tanto que estas lenguas subsidiarias no se hayan analizado. Nosotros conocemos la lengua lingüística, pero ignoramos la lengua de las imágenes o de la música. En lo que concierne a la prensa, que razonablemente podemos considerar un sistema autónomo de significación, incluso limitándonos a sus elementos escritos, ignoramos todavía casi todo acerca de un fenómeno lingüístico que parece desempeñar en él una función capital. La connotación, es decir, el desarrollo de un sistema de segundos sentidos, sistema parásito, si así podemos llamarlo, de la lengua propiamente dicha. Este sistema segundo es también una lengua,
en relación a la cual se desarrollan hechos del habla, idiolectos y estructuras dobles. Para estos sistemas complejos o connotados, ambos caracteres no son exclusivos. Ya no es posible, pues, predeterminar, aunque sea de forma global o hipotética, la clase de hechos de lengua, ni la clase de hechos del habla. 1.2.6. La extensión semiológica de la noción lengua-habla plantea sin duda ciertos problemas que evidentemente coinciden con los puntos en los cuales el modelo lingüístico no puede mantenerse y tiene que ser reelaborado. El primer problema concierne al origen del sistema, es decir, a la dialéctica misma de la lengua y del habla. Si consideramos el lenguaje, vemos que en la lengua no entra absolutamente nada que no haya sido probado por el habla y que, recíprocamente, el habla no es posible, es decir, no responde a su función de comunicación si no está basada en el tesoro de la lengua. Este movimiento es propio, al menos parcialmente, incluso de un sistema como la comida, a pesar de que los hechos individuales de innovación puedan convertirse aquí en hechos de la lengua. Pero para la mayor parte de los demás sistemas semiológicos, la lengua está elaborada, no por la masa hablante, sino por un grupo de decisión. En este sentido, puede decirse que en la mayor parte de las lenguas semiológicas el signo es realmente arbitrario, en cuanto basado de una forma artificial en una decisión unilateral. Se trata, pues, de lenguajes fabricados, de logotécnicas. El usuario sigue aquí estos lenguajes, destaca en ellos los mensajes, las hablas, pero no participa en su elaboración. El grupo de decisión que está en los orígenes del sistema y de sus mutaciones puede ser más o menos restringido. Puede ser una tecnocracia altamente cualificada, moda automóvil. Puede ser también un grupo más extenso, más anónimo, arte del mobiliario corriente, confección media. Pero si este carácter artificial no altera la naturaleza institucional de la comunicación y conserva una determinada dialéctica entre el sistema y el uso, es porque, por un lado, aun siendo asumido, el contrato significante es no menos respetado por la masa de los usuarios, sino el usuario queda marcado por cierta asociabilidad. No puede ya comunicar más que la propia excentricidad. Y porque, por el otro, las lenguas elaboradas por decisión no son completamente libres, arbitrarias. De hecho, éstas sufren la determinación de la colectividad, aunque no sea más que en los modos siguientes. 1. Cuando surgen nuevas necesidades, consiguientes al desarrollo de las sociedades, adopción de un modo de vestir semi-europeo en los países del África contemporánea, nacimiento de nuevos protocolos de alimentación rápida en las sociedades industriales y urbanas. 2. Cuando algún imperativo económico determina la desaparición o promoción de determinados materiales, tejidos artificiales. 3. Cuando la ideología limita la invención de las formas, la somete a un tabú o de alguna manera reduce los márgenes de la normalidad. En una perspectiva más amplia, puede afirmarse que las propias elaboraciones del grupo de decisión, es decir, las logotécnicas, no son más que los términos de una función cada vez más general, que es la de la imaginación colectiva de la época. La innovación individual queda así trascendida por una determinación sociológica de grupos restringidos, y a su vez estas determinaciones sociológicas remiten a un sentido final, de naturaleza antropológica. 1.2.7. El segundo problema planteado por la extensión semiológica de la noción lengua-habla concierne a la relación de volumen que puede establecerse entre las lenguas y sus hablas. En el lenguaje existe una gran desproporción entre las lenguas, conjunto finito de reglas, y las hablas, que vienen a situarse bajo estas reglas y son prácticamente infinitas. Puede presumirse que un sistema como la comida presente todavía una importante variación de volúmenes, ya que en el seno de las formas culinarias, las modalidades y las combinaciones de ejecución son todavía muy numerosas. Sin embargo, hemos visto que en sistemas como el del automóvil o el mueble, la amplitud de las variaciones combinatorias y
y de las libres asociaciones es débil. Hay poco margen, al menos poco margen reconocido por la propia institución, entre el modelo y su realización. Se trata de sistemas en los que el habla es pobre. En un sistema peculiar como la moda escrita, dicha habla es incluso casi inexistente, de forma que, paradójicamente, nos encontramos aquí frente a una lengua sin habla, y esto, como hemos visto, porque dicha lengua está sometida por el habla lingüística. Esto no quita que, si es verdad que existen lenguas sin hablas o de habla muy pobre, necesariamente tendrá que revisarse la teoría sausariana, según la cual la lengua no es más que un sistema de diferencias, en cuyo caso, siendo enteramente negativa, es imposible captarla fuera del habla. Y habría que completar el binomio lengua-habla mediante un tercer elemento, presignificante, materia o sustancia, el cual haría las veces de soporte necesario de la significación. En una expresión como un vestido largo o corto, el vestido es simple soporte de una variable, largo-corto, que sola pertenece plenamente a la lengua vestimentaria, distinción que es desconocida para el lenguaje, en el cual el sonido, al ser considerado como inmediatamente significante, no puede descomponerse en un elemento inerte y un elemento semántico. De esta forma nos veríamos inducidos a reconocer en los sistemas semiológicos no lingüísticos tres planos y no dos: el plano de la materia, el de la lengua y el del uso. Evidentemente, esto nos permite dar cuenta de los sistemas sin ejecución, ya que el primer elemento garantiza la materialidad de la lengua, aseveración tanto más plausible en cuanto que es explicable genéticamente. En estos sistemas, la lengua necesita la materia, y no ya el habla, precisamente porque estos tienen generalmente un origen utilitario y no significante, contrariamente a lo que sucede en el caso del lenguaje humano.